libro de Hebreos. Y cuando hablamos de obedecer, estamos hablando de actuar, accionar, hacer algo por el pedido de alguien, ¿sí? Puede ser por un mandato, puede ser por el deseo de alguien de que hagamos algo, o puede ser, ¿sí?, por un encargo. Obedecer nos lleva a accionar. Y vamos a buscar Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a escuchar, vamos a leer allí las escrituras, y viene hablando de un sacerdote, el sumo sacerdote. Hay que entender que antes, para entrar a la presencia de Dios en los tiempos antiguos, entraba una persona a un lugar santo donde entraba solamente una vez al año y se sacrificaba un animalito, y allí en ese lugar santísimo se derramaba la sangre de ese animalito, el corderito, para expiación del pecado, para cubrir el pecado, porque Dios es santo y no puede haber pecado delante de él, pero Dios intervenía, y ese sumo sacerdote es el que entraba a la presencia de Dios, y allí derramaba la sangre para expiación del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que esa sangre que era derramada solamente cubría el pecado, se reconocía a la gente que había pecado, se derramaba la sangre, el significado de que la gente entendía que había pecado y que querían aplacar, ¿sí?, la demanda de Dios con la sangre de ese animalito, y que cubría. Pero ahora no cubre la sangre, sino quita el pecado, la sangre, el pecado. Antes cubría, ahora quita. Qué diferencia tan grande, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora el pecado es quitado por medio de la sangre de aquel sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y vamos allí en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y dice, y Cristo, dice el versículo allí. Cristo, ¿qué está hablando cuando dice Cristo? La persona prometida de Dios, aquel que Dios prometió que iba a venir a dar buenas nuevas, aquí iba a dar anuncios, aquí iba a cambiar la historia, iba a cumplir con la voluntad de Dios, aquel tan esperado, Cristo, el Mesías, el ungido, Cristo, en los días de su carne. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella promesa, aquella palabra de Dios, que iba a venir uno que iba a cambiar todo, se hizo carne, se hizo igual a nosotros, se humanizó. La promesa, la palabra de Dios se humaniza, y dice, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una de las palabras de este escrito, la promesa, es llevado allí al huerto de Getsemaní, y porque la humanidad y aquel sumo sacerdote, aquella persona importante que era el Cristo, viene allí al huerto de Getsemaní, y que podamos ver las lágrimas de este Dios, la lágrima de la promesa, la lágrima de aquel santo justo que estaba allí en el huerto de Getsemaní, y dice, con gran clamor y lágrimas. ¡Wow! Aquel estaba experimentando las lágrimas de sus ojos y el clamor. ¿Cómo puede ser nosotros en la desesperación, en nuestras necesidades? Clamamos y lloramos. Por la desesperación de algo, una situación familiar. Nosotros lloramos y clamamos porque hay algún dolor en nuestra alma o sucede en nuestra vida, pero la promesa, el Cristo, la palabra viviente que se humaniza, que es el Hijo de Dios, llora y clama
clama y llora. ¿Qué experiencia de esta persona? ¿Qué experiencia de este ser humano que tiene que clamar y llorar? Que es el autor de la vida, el creador de todas las cosas, se hizo hombre y lo encontramos en el huerto de Getsemaní, llorando y clamando. ¡Qué experiencia! Pero dice, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que se escuchó, pero por su temor reverente. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y acá era lo que estamos viendo en esta noche, la obediencia. Que dice, aunque era el Hijo de Dios, aunque era la promesa, aunque era aquel ser humano, la palabra que se encarnizó y estaba allí, fue oído a causa de su temor reverente y dice, aunque siendo el Hijo de Dios, aunque siendo Dios mismo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¡Wow! Fue aquel que estaba padeciendo, aquel que lloraba y clamaba en el huerto de Getsemaní, obedecía a los mandamientos de su padre, que el pecado no debía haber, que se debía derramar sangre por un justo. Alguien debía pagar el precio de los pecados. Y allí estaba Jesucristo obedeciendo a la ley de su Padre, obedeciendo a la voz de la ley, obedeciendo a la santidad, obedeciendo a la pureza, obedeciendo de pagar el precio de nuestros pecados. Alguien debía pagar el precio de nuestros pecados. Alguien debía sacrificarse. Ya la ley demandaba un animalito. Y ahora Cristo, obedeciendo a esa voz, a ese mandato, Él estaba padeciendo y obedeciendo a la ley de la palabra, a la ley del mandato. ¿Para qué? Para dar su vida por cada uno de nosotros. Obedecer. Jesucristo obedeció y aprendió. ¿Por qué? Porque era ser humano. Nosotros aprendemos a desobedecer. Nosotros somos desobedientes de niños y vamos aprendiendo a obedecer a medida que vamos creciendo, pero siempre queremos desobedecer. Pero el mismo Dios, el mismo Jesucristo, dice que aprendió la obediencia. Pero dice la Escritura, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren, dice que fue perfeccionado. No hay nadie más como Cristo que obedeció a todos los mandamientos, las leyes del Padre. No hay nadie más que haya cumplido, no hay otro ser perfecto como Cristo. No hay otro ser humano que sea como Él, que siendo santo, perfecto, Él obedeció a todo. Los pedidos del Padre, de los mandatos de la ley. Pero dice que fue perfeccionado y vino a ser autor de la eterna salvación. Él ha causado, por su obediencia, ¿ha causado qué? La eterna salvación. En la causa de su obediencia hay una eterna salvación para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Hay un autor por medio de su obediencia que ¿qué hace? Que permite que todo aquel que se arrepiente y entrega su vida a Cristo puede obtener la eterna salvación. Dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Y Él es el autor de esta eterna salvación por su obediencia. La obediencia de Cristo
ha causado una eterna salvación, pero también dice, para todos los que le obedecen. Y acá está para todos los que le obedecen. Por eso en esta noche te estamos pidiendo, la Escritura, la palabra de Dios te está diciendo, para tener esta eterna salvación hay una condición para los que le obedecen. El que te pide que te arrepienta de tus pecados es la voz de Dios. Es el sacrificio de la cruz, una obra de Dios entregando a su Hijo Jesucristo. Lo que te pide Dios, lo que te desea, lo que quiere, lo que te manda, te pide Dios que obedezca, es que te arrepienta de tus pecados y vaya a Jesucristo y Él pueda limpiarte de todos tus pecados. Esta eterna salvación es para los que le obedecen. Y allí está esta hora maravillosa anunciando salvación eterna, la obra de la cruz, la obra de Dios mismo, su voz anunciando, crean en mi Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para los que obedecen, obedecer. Hoy esta noche te invitamos a que escuches la voz de Dios y obedezca y te acerques a Cristo y entregues tu vida a Cristo. Que le puedas decir, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, cambia mi vida, hazme entender mis pecados, mis maldades, mis iniquidades, hazme ver mis equivocaciones, Señor, mis pecados que me condenan. Quiero decirte que Dios te está llamando y hablando, y tu obediencia es escuchar e ir a la obra de la cruz de Cristo Jesús, para que te arrepientas y entregues tu vida a Cristo. Que puedas nacer de nuevo, que puedas ser una nueva persona, que pueda caerte la venda de los ojos y poder ver y contemplar cuánto Dios te ama y lo que ha hecho Cristo por ti y por mí. Quiero decirte que esto es algo increíble. Antes entraba un sacerdote derramando sangre para que se cubriera el pecado. Pero ahora, esta hora maravillosa, amigo y amiga, quiero decirte que este sumo sacerdote no presentó la sangre de un animal, sino que presentó su propia sangre, derramó su propia vida por ti y por mí. Por eso, hoy el que te llama y te dice que te arrepientas y vayas a Cristo de Dios, para que le obedezcan la salvación eterna y para que tengas una nueva vida y tengas un nuevo comienzo. Que el Señor te bendiga en esta noche y que puedas hacer esta oración de todo corazón, de un corazón sincero, puro, verdadero, clamando a Dios, diciendo, quiero obedecer, oh Dios, me arrepiento de mis pecados. Cristo, limpiame. Cristo, sálvame. Sálvame, Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche y podamos seguir obedeciendo a la voz de aquel que todo el mundo esperaba, que Dios dijo, va el Mesías, el Cristo, el ungido. Podamos seguir obedeciendo porque tenemos una eterna salvación. Que el Señor los bendiga.